Buenas noches, una oportunidad y esta vez muy especial para compartir con Adabela Costa un tema de gran interés en el comercio internacional. Y en uno y otros temas, pues hemos definido que en todo proceso, en toda relación, pues hay un transporte internacional que es necesario utilizar. Así es que dentro de ese ámbito vamos a hablar con esta querida profesora que si bien tiene un expertise y de igual manera tiene esa capacidad para poder transmitir esas informaciones que hoy vamos a referir y que de manera diferida lo van a recibir o pueden consultar en el canal Aprende con York. Así es que una vez más le damos a cordial bienvenida a David, a los que se unen a través, ya veo la bienvenida ahí, le doy la bienvenida a Zoila de los Santos y a los que se vayan a unir, que igual pueden utilizar el chat o levantar su mano cuando así puedan indicar o poner o colocar una intervención o así una sugerencia o cualquier pregunta sobre esa índole y cualquier aspecto referente al tema, que con mucho gusto nosotros estaremos en la mejor disposición de orientar y asimismo que quede para fines de consulta aquellos que buscan estos temas que son de real importancia en esta sociedad cambiante. Así es que bienvenida, Adabel, de verdad me gratifica. Qué Pues bueno para que mí realmente, como te comentaba, es realmente un placer, de verdad, estar aquí compartiendo una vez más contigo este tema tan importante en lo que es en la cadena de suministro de hoy en día, que es tan impactante en los negocios realmente. O sea que vamos aquí a estar socializando lo que es el transporte cómo se está moviendo hoy en día realmente este tema con relación a las importaciones y exportaciones de productos. sobre todo, Realmente, bienvenidos a los que están, ¿verdad?, conectados también. Un placer. qué bueno, y sobre todo con esa facilidad que tiene nuestro país en el marco de esa posición geográfica que tiene y de manera estratégica conecta con esas rutas y esa oportunidad que tiene los diferentes puntos que están definidos dentro del territorio dominicano para poder recibir y poder darle salida a esos medios que ya han ampliado cada vez esa línea de concesionario de medio de transporte para conectar con todo el mundo a través de ese medio marítimo, aéreo y terrestre fronterizo. Así es que iniciemos este tema, Label. Bien, pues hoy en día, por ejemplo, sobre todo República Dominicana, en los últimos años, después de la pandemia, porque hablamos siempre de un antes y un después de la pandemia, y aún después de la pandemia, donde tuvimos un año muy difícil, que fue el 2020, y luego, aunque a final del 2020 todavía se movía, inclusive se estuvieron moviendo ya muchos productos, y los comerciantes comenzaron, ¿verdad?, a coger un poquito de confianza, porque luego de tener ya meses de confinamiento, 3 meses de confinamiento, pues obviamente ya comenzaban a movilizarse, a importar y a exportar, aunque las exportaciones aquí en nuestro país no se detuvieron, se continuaba exportando. Y con relación al 2021, que ahí fue donde comenzó realmente el dolor de cabeza para los negocios, porque muchos pensaban que como estábamos confinados en el 2020, en el 2021 íbamos a comenzar a hacer compras y obviamente nos encontramos ahí con unos fletes que comenzaron a dispararse a final de 2021, a mediados de 2021 y 2022. O sea que realmente era un tiempo muy incierto después de haber salido, o más bien comenzado a salir de esa pandemia. Y ya en el 2022, a mediados del 2022, pues comenzaron los fletes a bajar paulatinamente. Obviamente cuando tuvimos unos fletes en 2021, en noviembre de 2021, que comenzaron a subir bastante, realmente llegaron a tener unos precios
a triplicarse, a cuadruplicarse realmente los precios de los fletes, pues obviamente hubo una merma en cuanto a lo que eran los pedidos de los comerciantes, de los importadores y exportadores también. Comenzó a haber una merma en cuanto a eso, por lo que comenzó a haber una escasez mayor en lo que serán los establecimientos. Por eso veíamos que en Estados Unidos, sobre todo, que era un parámetro que nosotros tenemos como de primera mano, donde veíamos las góndolas de esos supermercados, de esas cadenas de tienda vacías todavía hoy en día. Hay muchas tiendas físicas que no tienen esa cantidad de productos todavía, porque están todavía tímidamente comprando y muchas de ellas cerraron y tenemos lo que nos trajo la pandemia, la virtualidad, el e-commerce, que no podemos dejarlo de lado, donde tuvo un repunte increíble, increíble después de la pandemia, que si bien es cierto, la pandemia, o sea, el COVID, nos trajo mucha tristeza, pero a raíz de eso también podemos ver la parte positiva que comercialmente ha ayudado a muchísimas personas, a muchas empresas, puede haber otro modelo de negocio, porque muchas empresas todavía hoy en día en nuestro país, hoy en día, me refiero al 2020, no tenían, empresas grandes no contaban ni siquiera con una página de internet. Entonces, ahí pues se vieron forzadas a comenzar a crear sus páginas de internet, pero también a comercializar, utilizar el e-commerce. Pues a nivel internacional muchas cadenas de tiendas cerraron y comenzaron a comercializar virtualmente. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Y el transporte, que obviamente ya ha habido una baja en la demanda con relación a los productos físicos, a traerlo, a moverlos a los establecimientos y ahí entonces comienza a haber mucha deficiencia en cuanto a lo que es las demandas y al movimiento de contenedores en el transporte a nivel internacional. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? De que realmente no es que los negocios se han paralizado, han continuado. Inclusive, durante el mismo COVID 2020, muchísimas personas comenzaron a emprender. Muchísimos establecimientos, cuando aquí, por ejemplo, en nuestro país, los supermercados comenzaron a hacer de delivery. O sea, tenemos ahora mismo el Bravo con delivery. Jamás pensamos que íbamos a tener supermercados, cuando eso lo que tenían era simplemente pequeños colmados y demás. Ya no, ya los supermercados están ofreciendo esa, ese servicio y obviamente a través con el e-commerce es lo que ha venido a ayudar mucho en ese sentido. Con relación a lo que es el transporte, por ejemplo, el manejo del transporte después del 2022, cuando comenzaron los fletes a bajar, obviamente los comerciantes y especialmente en nuestro país, porque trabajo en con el área textil, comenzaron a parar sus compras. O sea, ellos sabían, primero no compraban porque los fletes estaban muy altos, pero cuando comenzaron a bajar los fletes, entonces vamos a esperar a que bajen por completo. O sea, ahí también hubo una debilidad en cierto sentido. Muchas empresas esperaron y obviamente los fletes en el 2022, a final del 2022, pues ya muchas empresas comenzaron a hacer sus pedidos ya a final de ese año. Sin embargo, en el 2022 fue un año donde no fue tan bueno como en el 2021, independientemente que los fletes estaban muy elevados en el 2021. 2022 fue un año difícil para muchos empresarios aquí en nuestro país, muy difícil por muchísimas razones. O sea, muchos de ellos no se prepararon para ese año porque en el 2021 le quedó remanente. Obviamente, pensaron que el 2022, como los fletes estaban tan altos, pues no hicieron las compras previstas y hay una merma. Entonces, en el 2023, ahora, los fletes continuaban a principio de año bajando, comenzaron bajando, pero sin embargo en este mes hay un repunte donde ahora los fletes comenzaron poco a poco a subir. O sea, hay una situación que tenemos a nivel internacional donde hay demandas tenemos, perdón, hay buques
que están siendo demolidos, o sea, que se han cambiado también, o sea, hay situaciones que están provocando que los fletes también en este momento pues comiencen a subir poco a poco. O sea que es un escenario que los comerciantes tienen que prever y saber manejar realmente su planificación, porque independientemente las personas siguen comprando, los clientes siguen comprando lo esencial, lo básico. Eh, las tiendas en nuestro país no se están moviendo tanto como en años anteriores, pero sí los clientes, el cliente final, pues va a seguir comprando de una manera presencial en las tiendas físicas, pero también a nivel virtual con el e-commerce. O sea que realmente es algo que tenemos que sobrevivir con ello. O sea, los fletes, la volatilidad de los fletes que suben y bajan, pues es algo que no los tenemos que darle seguimiento a eso porque comenzamos muy bien con los fletes todavía bien bajitos a principios de año. Sin embargo, en este mes justamente de abril, estamos cotizando, teníamos a principios en enero unos fletes de China acá, $2,000, 2,500, ahora están de 3,000 a 4,000 dólares. O sea, ahora en abril. Entonces, es algo que tenemos que ver y también estamos teniendo ahora, este año sí lo he vivido también con esto de los textiles, es que estaba habiendo demoras en algunos puertos también. Eso está sucediendo, o sea que es importante que la pandemia nos ha ayudado en ese sentido a planificar mejor, porque tú sabes muy bien, Norca, que aquí los comerciantes en sentido general, pues no nos planificábamos, o sea, no se planificaban en el sentido de que esperamos siempre a la última hora para hacer las compras, pero ya hay que planificarse si voy a comprar a nivel internacional. Entonces, ¿por qué? Porque todo es una cadena. Desde mi proveedor, que tiene varios pedidos, o sea, es una línea que va a ir despachando en la medida que llegan sus pedidos, pero también cuando llega a la naviera, el comerciante tiene que esperar al booking, que le den un booking para él poder mover su contenedor, o sea, importarlo, es moverlo. Entonces, todo, por eso es que los comerciantes deben de planificarse independientemente los fletes suban o no, o sea, hay que seguir moviendo, o sea, planificarse para poder tener los productos a tiempo y obviamente no poder realmente manejar, diría yo, manejar un poquito lo que podría ser una merma o un delay en el movimiento de ese contenedor. Sí, ese forecast, como dicen los anglosajones, es importante para poder manejar, debido a que los denominados medios de transporte, pues tienen ahora una diversidad en esas modalidades. En el transporte aéreo, mayormente, sabemos que se utiliza para mercancía frágil, mercancía en paquete, en paquetería, y que mayormente los courier, dígase los correos, son los que traen mercancía que son de bajo costo y livianas por esa vía. Pero en el transporte marítimo, si bien hay que destacar que hay una diversidad de medios de transporte, hablábamos en algunas circunstancias y podemos dejarlo aquí en ese conversatorio, que hoy día el comercio global tiene una diversidad de medios de transporte marítimo a nivel internacional. Hablábamos de ese barco de contenedores, ese barco que trae el crudo de petróleo, ese barco que trae los vehículos, el Rolls Royce, esa, Graneleros. exacto, los graneleros. Entonces, toda esa diversidad hace que el comprador, dígase el importador, pueda seleccionar en cuál medio de transporte y de ahí poder manejar lo que son los denominados clústeres. Esa asociatividad ayuda mucho para que, por ejemplo, si es el sector agrícola que va a traer granos, pues
como generalmente, así se entiende que lo hacen, pues se reúnen y si van a comprar 1 o 2 contenedores de una mercancía a granel, bueno, si tienen capacidad de traer un barco a granel, como frecuentemente, pues traen esa cantidad y así tienen esa participación. Ahora bien, en la parte de lo que es la capacidad que tienen y esa diversidad, que hoy hay barcos Panamá, post-Panamá, super post-Panamá y neo post-Panamá, o sea, tenemos esa posibilidad por esa fabricación de artillería y que lo disponen para que los concesionarios de medio de transporte, dígase la naviera, puedan optar por esa modalidad para darle esa alternativa a quien busca, dependiendo de esa demanda que hay en ese aspecto. En el transporte marítimo, sí, bien nosotros sabemos que hay todo tipo de contenedores, los contenedores open tow, los contenedores de 20, de 40, 45, y en la Correcto. medida se están viendo mucho más contenedores de 40 por la capacidad que tiene. Sí, se están comercializando más los de 40 pies, porque Sí. la diferencia en precio entre un 20 y un 40 pies no estaba siendo como, no era tanta la diferencia. Entonces, es más rentable para el comerciante, el importador o exportador, pues mover carga en un 40 pies, porque tú ahí vas a entrar mucho mayor cantidad de mercancía y obviamente ese costo, ese flete, tú lo vas a distribuir entre esa cantidad. Pero imagínate en un 20 pies, donde la diferencia en precio era muy mínima, realmente podríamos estar hablando de un 20% de diferencia, realmente no era compensatorio en cuanto a la rentabilidad para la comercialización de ese mismo. Y sobre todo que hay que contemplar en el transporte marítimo la alternativa y la exigencia obligatoria del BGM, que lo refiere el convenio de SOLAS y que ya en República Dominicana está implementado para pesar la tare y luego la mercancía para determinar el peso de esa carga que va a ser la alternativa para la estiva en el medio de transporte marítimo y así evitar esa posibilidad de accidente en la travesía. Y en el transporte terrestre ya fronterizo, pues nosotros sabemos que existe esa alternativa dada la modalidad existente en función de las exportaciones para tú combinar el transporte terrestre y el transporte marítimo y ahí hay un costo que lo vemos en función de esa negociación que hace el exportador y el transportista, pero no hay una estandarización de un precio a ver. No podemos No, decir no, que un contenedor de piña que tú le reservaste el booking y que lo llevaste a Cebicos o a Monteplata, un transportista te va a cobrar 15 o 20 mil o 25 mil pesos. No hay esa estandarización aquí, sino que depende de esa habilidad negociadora para tú determinar el precio de esa alternativa en el marco de trasladar desde el punto donde está la mercancía, dígase la piña, hacia el puerto por donde va a salir y luego ahí combinar con el transporte marítimo para darle salida a la carga en tiempo real, porque señores, la gente ya ha entendido que al hablar de transporte internacional se combina con un tema que está en boga de la logística por la responsabilidad y sobre todo la puntualidad de los medios de comunicación y el medio de transporte. Si usted tiene un booking reservado para las 3 de la tarde, eso no vale tapones, eso no vale que usted llegó no, tarde, no, eso se no queda. vale. Se quedó porque se quedó y usted tiene que ingeniársela para ver si puede encontrar otro medio de transporte o un transbordo o otro barco que llegó por ahí, por esa Otro ruta gusto. y ver cómo conecta con un buque que le pueda llevar esa carga al punto de destino donde usted ha negociado su mercancía. Y el costo que te conlleva, New el Claro. costo que tiene, que repercute, porque si tú tenías comercializado un contenedor de piña para exportación y llegaste retrasado al puerto, pues obviamente, de seguro, ese mismo día no va a salir de repente tu contenedor, por lo que tú vas a tener que pagar al puerto por tener ese contenedor en ese lugar. O sea, hasta tú conseguir
un booking para la salida de ese contenedor. O sea, es ahí donde tenemos que tomar en cuenta la logística. Es sumamente importante a la hora de nosotros planificar todo, podríamos decir todo realmente, porque un retraso en uno de los eslabones de la cadena de suministro, pues se rompe, se rompió la cadena, por ende alguien se va a ver afectado por esa situación. O sea, un retraso, como dijiste, al momento de llegar a, al momento de llegar ese contenedor al puerto, pues obviamente de repente ese buque no va a esperar un contenedor, no va a esperar el contenedor, ese buque va a partir, va a zarpar porque ellos tienen una ruta que cumplir. Entonces habría un delay en todos los puertos en esa ruta donde vaya a estar ese buque pasando. Y sobre todo que tú rompes esa cadena de suministro sobre la base de identificar qué otro importador, qué otro exportador está filtrándose para lograr ese espacio donde tú ya tienes un nivel de confianza y un compromiso para colocar esa mercancía en el marco de la internacionalización. Dice aquí Zoila de los Santos, algunas líneas cobran un cargo por entregar luego del pull-off, por supuesto, establecido que es bastante elevado. Sabemos que todo es en dólar, todo es en Claro, dólar. es dolarizarse. Dice igual para educar al cliente de que hay establecido horarios y fechas de cierre. Eso es cierto. Así Eso es es. cierto. Buenas noches, los que se van incluyendo aquí. Sean bienvenidos. Igual pueden tener su intervención levantando la manito o haciendo sus comentarios en el chat. Es igual. Nosotros tenemos que ir y más lo que estamos en el marco de la academia, donde la logística, el comercio internacional es un asunto de combinar lo que es la disciplina, que a veces no lo entienden así, pero es nosotros decir, sí, hay un asunto de manejar esa responsabilidad versus la disciplina, porque si tú te vas en un avión, la línea no te va a esperar, tiene que estar ahí en el tiempo oportuno que te va, perdón. Debe estar a tiempo. Y si tú tuviste, por ejemplo, como sucede, por ejemplo, como pasa cuando te vas de viaje, que que la línea aérea, bueno, aleatoriamente seleccionó a tu ticket para que tú seas inspeccionado o revisado. Imagínate si llegaste tarde o llegaste en punto, por ejemplo. O sea, ya hay, aún tú llegando a tiempo, de que, ok, tengo el tiempo, pero si te retrasas un poquito, de repente te puede dejar el avión. Pues si te tocó hacer esa reverificación, donde te va, debes pasar al área de migración, donde van a verificar tu equipaje o todo lo que tú vas a transportar, pues obviamente toma un tiempo, toma unos 15 o 20 minutos de repente, y eso es un retraso. O sea, muchas veces hay personas que se han quedado, el vuelo lo ha dejado por esa razón. O sea, las líneas deben cumplir porque es que cada vuelo tiene su ruta, cada buque tiene su ruta. O sea, es importante cumplir con esa cadena, o sea, ese eslabón de la cadena, para que podamos cumplir, no por una persona un comerciante que tenga un retraso, se va a caer la cadena de todos los demás importadores o exportadores. O sea, ese es un detalle que tenemos que seguir trabajando en ello, porque la logística ha venido a eficientizar los procesos. Entonces, ahora mismo la competencia es entre cadena de suministro. O sea, si yo como importador o exportador, como comerciante, dejo de entregarle a mi cliente a tiempo, de repente Niurka, que vende los mismos productos que yo comercializo, de repente ya tiene ya ahí el producto disponible para el cliente. O sea, voy a perder cliente realmente. Si yo incumplo con esas fechas límites para yo mover mi carga, pues obviamente mi cliente va a tener un retraso en recibir la mercancía. O sea, es Sí, importante tomar en cuenta ese detalle de la logística. y sobre todo que detrás de la logística
que busca más el just in time, o sea, justo a tiempo, hay detrás una competencia que no pierde tiempo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Tú incumple con la palabra, con ese compromiso, entonces ya tú vas perdiendo confianza, ya va perdiendo esa credibilidad de esa palabra empeñada, porque todo, yo siempre digo, léanse los 6 acuerdos de Miguel Ruiz, porque es una parte que influye dentro del marco de todos estos mecanismos. Tú dices, ok, yo cumplo, tengo todos los procesos, las mercancías, está en el puerto, en el marco de las exportaciones. En el tema que tiene que ver de la gestión de aduana, bueno, ya hizo la declaración, todo llegó. Pero ¿qué pasa? Que uno de los formularios, si tú vas a exportar al mercado europeo o a cualquier otro país, y si tú no has cumplido con los requisitos, aún, por con ejemplo, uno, en el mercado europeo, si tú tienes una exportación de pimiento, de banano, de piña, de mango, de aguacate, de rubro que sea, y no has sellado, firmado ese EUR1, tú puedes tener euro. la reserva del booking, el barco se va ahí a las 10 de la noche y tú puedes tener todo lo de aduana listo, pero si no tienes ese formulario sellado y eso, mira, tan sencillo es, recogen tu contenedor, te lo bajan y tú tienes que ingeniártela porque definitivamente la gente tiene que saber que los tiempos han cambiado y debemos adecuarnos a las exigencias existentes en todo ámbito, que de hecho todos los días hay mejoras continuas que debemos estar actualizados. Y en Yes. eso, sí, Debemos estar actualizados y esas mejoras han venido a eficientizar los procesos. Entonces debemos conocerlo para no incumplir, como tú dices, de un documento. Ah, pero que ahora eso es nuevo. No, no, es que yo tengo que estar al día con cada proceso que estoy desabanizando una mercancía o voy a exportar. Debo saber que debo cumplir con ello. de hecho, hablando de actualización de procesos, fíjate que en este año 2023, aún nosotros teniendo la Organización Mundial, la parte marítima, la OMI, la Organización Marítima Internacional, teniendo todos los aspectos que conlleva el convenio SOLAS, el convenio que tiene que ver con todos los derechos del mar, la parte de la vinculación a medio ambiente con Rotterdam, Estocolmo y demás convenios internacionales, pero hoy día la República Dominicana ha aprobado y promulgado la ley 5-23, que recién fue emitida el 19 de enero. La gente no conoce esa ley. Y yo no sé si ya tú la has visto, Adabel, pero te invito que la socialice, que la leas, porque Sí. esa ley trae tantos cambios para el transporte marítimo internacional, sobre todo el requerimiento del seguro. Ya la carga no va a poder llegar aquí sin seguro. Como estaba previsto, que tú o pagabas un 2% el 2% del valor de tu mercancía o el certificado. Sí, Tiene que, pero si tú no lo contemplabas, y bien sabemos, si tú nada más traías una mercancía con el Incoterm C y F, pues entonces tú, para determinar la base imponible, tú, sí, como bien lo establece la ley 146, tú tienes el 2% que está definido y ya contemplado en la Dirección General de Aduana. Pero ahora la ley 523 hace obligatorio que en la parte que tiene que ver, esa es la ley de comercio marítimo de República Dominicana, y hace obligatorio que haya un seguro de la mercancía. Claro, la justificación dentro de uno se parece a convenios solas para evitar riesgos, accidentes y claro, asegurar la carga. porque entiendo que eso es determinante, no debe dejarse a la opción del importador, porque al final a quién es que le conviene que tenga seguro la carga, es al comerciante, o sea, el importador, porque una carga, como yo le digo a veces a mis estudiantes, si ese contenedor se hunde o se cae del buque, usted perdió todo si no tenía seguro, o sea, lo perdió Ah, todo, eso aunque usted sí. le reclame a la naviera. Eso sí. Dice Zoila
En relación a esa ley, estoy un poco confundida. La ley dice que dependiendo del tipo de negociación, el seguro de carga será obligatorio para los importadores y exportadores. El importador exportador ve el seguro de carga como un gasto, no como una inversión. Bueno, en el caso de la nueva ley 523, bueno, lo que tú refieres es lo que establece la ley 14600. Si tú no negocias el seguro en el proceso de compraventa internacional para determinar la base imponible en el caso de las importaciones, el sistema te genera un 2% del valor FOB para completar las variables y determinar la base imponible. ¿Verdad? Exacto. ¿Estamos claros? Hasta ahí, ¿verdad, Zoila? ¿Sí? Adabel, hasta ahí estamos bien. Claro, Entonces, ¿qué pasa? claro, eso se refiere, déjame hacer una pausa ahí para que no se Ujú. confunda. Obviamente, en el caso nuestro, que es el que más se utiliza, que es el CIF o el CFR, costo, seguro y flete, que es ahí el que tú dices, si utilizaste el costo, seguro y flete, no hay problema. Ahora, si utilizaste el costo y flete nada más, ahí es donde tú estás, donde va a impactar esta nueva ley con relación al flete. Exactamente, porque ya no lo van a calcular, ya, bueno, tienen que hacer los ajustes porque la nueva ley, que por supuesto que es de este año 2023, entonces hay que manejarla para que el sistema no sea ya o no te genere un cálculo del 2% porque ya hay una obligatoriedad en el marco de esa ley 523 que, claro, para el transporte marítimo, que ya se debe tener un seguro, que tú no lo puedes omitir en la parte de la compra-venta internacional, no lo puedes omitir. Entonces, ya los importadores deben hacer como si fuera un ajuste a su sistema o al departamento de compras para que se vea obligatorio la negociación del seguro en el marco de lo que establece la nueva ley 523, del cual aprovecho para motivar que se la lean, que la puedan compartir y que igual le digan a todos sus relacionados que hay ese nuevo dispositivo, porque créeme que a mí me tocó en su momento ver el proyecto, ser parte del proceso en la Excelente. revisión y me satisface que la hayan aprobado. Y dentro de Qué las dinámicas actuales vienen esos aspectos, pero como es un asunto de comercio marítimo, pues la gente quizás no le pone y no lo relaciona con lo que es lo que tú acabas de decir del CIF, del C, del costo y CFR, flete, el costo y costo, flete, costo y CFR, flete, costo que en le falta freight. esa variable del seguro para determinar la base imponible. En el caso de las exportaciones, sucede diferente, porque en las exportaciones tú no determinas, tú nada más tienes un flete que tú lo pagas aquí y entonces tú lo despachas. En el país de destino es que van a considerar esa parte cuando vayan a nacionalizar esa mercancía. Sí, y muchas veces las exportaciones, todo depende, como tú dices, todo depende del tipo de Incoterms que hayamos utilizado para la negociación, porque muchas exportaciones, los precios, la negociación que se hacen es FOB Caucedo, o sea, puesto en el puerto y ya el importador o el país anfitrión, que es quien va a recibir la mercancía, es que se encarga de pagar ese flete. Y obviamente ya esa ley va a ser aplicable a los requerimientos de ese país, obviamente. Sí, sí, y eso es importante porque la gente no se imagina el Sí. riesgo que da. Sobre todo, mira cómo nos educamos dentro del marco del transporte marítimo internacional con el convenio SOLAS y la generación del BGM. ¿Qué hubo que hacer? Actualizar. Los operadores de puerto implementaron una báscula en su puerto, pesan Ujú. su contenedor para determinar ya lo que pesa el contenedor Es- vacío. Y entonces luego, cuando el contenedor llega con la mercancía, pues lo pesan y ahí pueden confirmar la cantidad de kilogramos que tiene la mercancía y emitir la certificación del BGM en función de lo que ha establecido, los costos, y así tener una data
eficaz para manejar la estiva en el medio de transporte. Entonces, Exacto. yo creo que nosotros hemos manejado, hemos superado, hemos ido dando pasos firmes. Por eso que nosotros vivimos estos temas, porque definitivamente nuestro país ha estado inmerso en estos cambios a nivel internacional y ha realizado paulatinamente las adecuaciones para ser paradigma. Bueno, nosotros estamos hablando de un hub logístico, tenemos a Claro, nivel del transporte internacional esa conectividad, esas rutas aérea, marítima, claro. fronteriza. Entonces, ¿qué más nos deja? Y más ahora, como apuntar el desarrollo del proyecto del puerto de Manzanillo, que también va a Exacto. ser un buen punto. Buen Sí, punto. sí, realmente podemos decir, de verdad yo me siento muy orgullosa de cómo están manejando nuestras aduanas aquí en República Dominicana y los puertos, porque si bien es cierto, todavía nos faltan muchas cosas por, ¿verdad?, seguir mejorando, pero comparado con otros países que supuestamente están un poquito más desarrollados que nosotros, realmente República Dominicana tiene una eficiente aduana. O sea, para mí las importaciones, la desaduanización, la exportación de la mercancía, aquí tiene el proceso claro, o sea, es claro y se desaduaniza fácil. O sea, tenemos ahí lo que es el despacho expreso. También hay muchos aduaneros todavía que se quejan del despacho expreso, pero la situación es que no es para todo el mundo el despacho expreso. O sea, tú tienes que calificar de repente, ¿entiendes? O sea, es importante, pero tenemos una opción de calificar para ello. O sea, eh, hay países que desorganizar un contenedor te dura hasta 30 días, New York. O sea, ¿por qué? Por la burocracia que tiene esos mercados. O sea, aquí en República Dominicana, tú rápidamente, tú importas un contenedor, lo presentas y puedes desorganizarlo si cumple obviamente con el proceso adecuado, porque también vamos a estar claros, no vamos a agregar esos obstáculos, o sea, que tú como importador tienes. O sea, si no tienes la factura original a tiempo o el BL a tiempo, o sea, eso no es un problema de aduanas ni del puerto, es un problema ya tú como importador. Me doy a entender, o sea, Sí, sí. es ahí, pero nuestras aduanas, para mí, en los puertos acá son eficientes en ese sentido. Tendrán sus debilidades, obviamente, como cualquier proceso, pero entiendo que hemos estado mejorando cada día más en ese sentido. Y de hecho, los operadores aduaneros que están envueltos y que así lo tipifica la nueva ley 168/21, pues dentro de los importadores, los exportadores, los consignatarios de buque, los agentes de aduana, los couriers, por supuesto, todos los que están envueltos en este ámbito del comercio internacional, pues están montados en esa ola de ajuste, de cambio. Y de hecho, anoche hablaba con el grupo de la Asociación de Agentes de Aduana y entre uno y otro para ver cómo estandarizamos los precios, pero sí, Sí, ahí dieron unas informaciones que fue a cucharita sacada, pero sí es importante porque un inversionista que quiera hacer negocios en nuestro país dice, bueno, yo quiero, por ejemplo, compro una finca de piña o compro una finca de banano o quiero entrar una empresa para traer materia prima y acogerme a un régimen suspensivo y entonces poner mucha gente a trabajar y darle un valor agregado y exportar un producto. Entonces, ¿a dónde vamos? Todo ese transporte conlleva a una dinámica que está contemplada y que uno puede decir, todo eso quiere encontrarlo en una página web, una información expedita, una información que pueda ser manejable con un nivel de actualización y una credibilidad que al escucharla o al leerla pueda ir a la realidad y encontrar información fehaciente que le permita desarrollar todo ámbito de su negocio internacional que pueda implementar en nuestro país que todo lo tiene. Y aquí hay mucha gente capacitada, competente, no tenemos que buscar nada en ningún lado. Ya así es. nosotros, Sí, eso es así. Y claro. yo sé que sí. Charina, Zoila, ¿quieren comentar Déjame, algo más? Niurka, lo que tú vas mirando acá, déjame hacer una aclaración antes de que se me olvide, que Soy la mencionó o tú leíste algo que ella dijo con relación al seguro, de que no es que es una inversión. Tú podías hablar de esa parte de ahí, leerlo.
para yo aclarar, porque Bueno, el seguro no ella es, refería de la parte de el importador y exportador ve el seguro de carga como un gasto, no como una inversión. ah, Importante sí hacer la acotación quiero de aclarar, esto. Sí, quiero aclarar, el seguro por por ningún motivo lo podemos ver como una inversión. O sea, el seguro no es una inversión. Realmente es una garantía, es un respaldo que tenemos de de lo que estemos asegurando. En el caso de nuestra carga, por ejemplo, si voy a asegurar mi carga, pues obviamente es un respaldo que yo estoy teniendo de parte de mi aseguradora con relación a esa mercancía. O sea, no es una inversión porque una inversión es otra cosa. Una inversión es algo que yo voy a ganar más de lo que yo estoy, ¿verdad?, invirtiendo con relación a mi mercancía como per se. Eso es diferente. O sea, el seguro se registra en la cuenta de gasto, en contabilidad, y en el caso, bueno, en el caso de la mercancía per se, realmente es parte del costo de la mercancía. O sea, se registra como parte del costo de la mercancía. Pero el seguro en sentido general no es una inversión, no es una inversión. Es una garantía que tenemos de parte de nuestra aseguradora. Quise simplemente hacer esa observación ahí. sí, es válido porque la gente dice, y entonces ¿para qué el seguro? Pero te están garantizando tu carga, que Claro. si realmente hay riesgo en la travesía, tú perderías más. Además, hoy se hace obligatorio. En el marco del transporte marítimo con República Dominicana, la ley 523 de comercio marítimo ya lo establece, porque antes no era obligatorio, sí, como ya hemos referido, sí era una variable que si tú no lo contemplabas, bueno, pues ya sabemos que te cobraban un 2% en el caso de las importaciones. Y Tenéis ya, opción. y ya ratificando, ahora la ley 523, pues sí lo establece y es importante para definir, identificar cuáles empresas están manejando estos aspectos del comercio marítimo para la credibilidad que tienen también esa emisión del seguro. Dice Ok. Zoila, sí es cierto, y creo que utilicé el término incorrecto, me refería a que no ven la importancia de asegurar las mercancías. Eso es verdad, eso hay que Ok. concientizar. Hay que Es, concientizar, efectivamente. eso hay que concientizar. Y Claro. esa puntualización ahora, que como si fuera una primicia, porque gente, bueno, voy a escribir cápsulas de eso, a lo mejor hago un en vivo de esa Sí. diferenciación, pero parte de todo lo que hemos visto es que la gente, número uno, sabemos que no le gusta leer. Número dos, esa comparación escasamente tú la encuentras porque tú dices, ven acá, pero yo traje una mercancía y yo no le incluí el seguro. ¿Qué implicación y consecuencia conlleva que ahora la ley 523 lo establece? Eso es sumamente importante que se promueva y se dé a conocer bastante, porque hay muchos importadores que desconocen y como es reciente esa ley, es importante que se promueva bastante porque hay personas que no utilizan las redes tampoco, o sea, que simplemente van a aduanas, o sea, se viven el día a día, pero hay que concientizar a todos estos que están involucrados con relación a esta ley que ha cambiado, o sea, que ha cambiado en ese sentido. Y hago la salvedad en todo sentido, porque mucha gente cree que las leyes son para los abogados y no es así. Hoy día Que la que, las leyes son para los abogados, creen que ah, de que le hablan leyes nada más es para los abogados. Entonces no, no es así. Todo todo importador, exportador, toda persona que esté vinculada a este tema del comercio internacional debe estar actualizado. ¿Y cómo se actualiza? Sobre la base de ver los lineamientos que salen. Todos los días hay novedades en claro. este ámbito. Entonces dice, pero Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, una información que a lo mejor usted tiene hoy y está creyendo que todo bien, de repente se encuentra cuando usted sale, si no lee, si no se mantiene actualizado, cuando sale viene el otro, y entonces se te debilita tu posición, entonces tú caes a veces hasta en el ridículo.
Claro, claro. entendiendo de que tiene una información actualizada y ya esa parte varió. Y se lo digo Claro. porque uno vive en esto, yo trabajo en esta parte y en la universidad uno lo ve, que a los estudiantes hoy día no les gusta leer. Óyeme, eso es terrible decirle a los estudiantes que lean. Eso Sí, nada sí, más, la asignación, y eso es como investigar el pedacito que investiguen y ya, pero no extienden 2 o 3 hojas más y cada vez más uno motiva. Eso es así, así, así es. de En lo verdad. que, Dice aquí, Charina Rivera, bienvenida. ¿A partir de qué fecha estaría implementando esa ley? Ya está, lo que hay que leerla. Ya esa ley está vigente, la ley 523. Entonces, yo lo que voy a hacer para darle continuidad, no en esta semana, pero en la próxima, voy a hacer algunas entregas a través de mi canal y entonces voy a hacer un webcam, algunas cápsulas en Instagram para poder exacto. motivar e ir manejando esta información porque además que es novedoso, es importante conocer. La gente está envuelta nada más en la ley 168/21 que ya empezó nuevos puntos de lo que están combinados y ya vienen otros reglamentos que están de la mano a todos estos aspectos del tránsito y del transporte internacional y de todos estos temas que están vinculados al comercio internacional. Ya Claro. en cualquier momentito salen otros reglamentos. Entonces hay que ir manejando para qué dice la ley, qué dice el reglamento primero, qué dicen los demás. Entonces hay que llevar esa Claro. secuencia. Sí, 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 sería bueno ir socializando de repente esos sí. puntitos que son nuevos, de repente algunos minutitos en alguna, ¿verdad? En una Ay, sí. entrevista que podamos tener, sería interesante. Sí, sí. Eh, Eso es un reto que tengo entre uno y otro porque ahí tengo varias cosas ahí preparadas, pero todo es parte porque el mundo entero, si nos damos cuenta, está muy activo. Entonces nosotros tenemos que ver manejando las circunstancias doméstica, dígase nacionales, locales, y ver cómo estamos mirando el entorno global que de alguna manera influye en las acciones. Miren cómo tenemos los aspectos de la cadena de suministro, cómo nosotros vamos a ver entre una cosa y otra, cómo manejamos esto. Dice Zoila aquí, es decir, que ya se debe incluir el seguro en la cara de toda importación o aún esa parte no se ha instruido completamente. Bueno, mi estimada Zoila, como la ley es nueva y tiene que ver con el comercio marítimo y tiene que vincularse a la ley 14600 cuando tú no tienes el seguro definido, yo invito a que, como la misma ley 168 tiene esa parte de lo que es la resolución anticipada, que escriban a la aduana. Pueden escribir a la Oficina de Acceso a la Información @aduanas.gov.do y solicitar una consulta para que sea de manera oficial que ellos emitan esa parte y así tú recibas para poder colocar o posicionarse en una versión que ya le informe si está aplicando, porque ya hay un deber ser, los acuerdos internacionales lo establecen, tanto el DARECAFTA como el EPA, y la ley 168/21 lo recoge, lo que son las resoluciones anticipadas. Entonces, de cara a esta información que ya ustedes tienen hoy y la información que se aplica, esa pues primicia, a esa primicia. sí, es primicia, es primicia. Yo sé que es un tema. Entonces, yo sé que es Sí, un tema para ser, muchos. lo que puede ser, Niurka, que entró, ¿verdad?, en vigor, pero puede ser que la otra todavía no ha salido, o sea, que se ha mantenido por un tiempo y es importante consultar con aduana hasta qué fecha podrá estar vigente la 146, o sea, podríamos consultar esa parte. Sí, sí, Yo porque misma lo no, voy a no hacer. te dice que te deroga, porque es la ley, la 14600 es la que determina la base imponible. Y y la 5/23 no habla de que te deroga esa parte. Es que tú tienes que saber
manejar la información para poder identificar qué es lo que corresponde y qué es lo que te más conviene para evitar implicaciones y unas consecuencias que están definidas en un dispositivo legal. Entonces es un asunto como de tú anteponerte porque ya tú tienes conocimiento de una normativa que está establecida y que hay que aplicarla. Exacto. Esto es una dinámica, ustedes dirán, cógelo, pero es que, ¿y cómo que lo hacemos? Sí, realmente esto hay que irse sobre la base de esa efectividad. Ah, pero miren, la ley 146.00 es del 2000, aún se aplica, y la 178.21 la recoge, y ahora esta no la deroga. Entonces tú tienes que saber analizarla. Le invito a que hagan ese comparativo de una También ley puede de ser. esta, ¿sí? Niurka, bueno, pues ahí te voy a hacer la pregunta, porque esa parte no me la he leído de la ley 523, pero sí podría ser, porque muchas veces el importador negocia un costo y flete, pero realmente tiene su seguro, la mercancía, o sea, tiene su certificado de seguro, porque de repente tiene un seguro abierto, o sea, abierta, y hace su importación y simplemente la aseguradora le emite el certificado de seguro, pero esa mercancía tiene su seguro. O sea, habría que ver, no sé si se contempla en esta ley, de que el importador eh, puede negociar su seguro aquí a nivel local también. O sea, Pero tendríamos que, si tú dices que se negoció C y F, o sea, costo y no flete costo, no costo, flete, porque hay una que costo, seguro y y flete. flete. O sea, Si, obviamente el costo, seguro y flete es que el proveedor va a negociar, te va a cotizar incluyéndote el seguro, pero el costo y flete no te incluye seguro, más el importador aquí en República Dominicana puede tener contratado una aseguradora con la que tiene una póliza abierta donde él cada importación pues tiene su certificado de seguro, o sea, tiene su carga asegurada independientemente. O sea, si es así, deberían permitirle en aduana sin ningún problema. O sea, no tendría ningún problema, entiendo yo. ya esas variables hay que manejarlas dentro del marco de esos seguros domésticos, de esos seguros que ya se manejan aquí para poder plantearse en función de esta disposición que está definida, donde se entiende que hay un seguro internacional que es el que se ha referido, el que se ha requerido manejar. Entonces, es importante, Porque como digo yo, hacer una tabla comparativa, una tabla informativa donde tú tienes las variables, ok, la ley 168, la ley 146 y lo que establece la ley 523 dentro del marco de tú tener esas informaciones y poder manejar para identificar cuál es la aplicación que corresponde dentro de las buenas prácticas y tú no evitar errores y mucho menos que te lleven a implicaciones y a consecuencias que pueden ser evitables. Entonces, eso es lo más favorable de cara a ver esto que es, tú sabes que nosotros tenemos en cantidades disposiciones legales. Este país que está, tenemos la constitución, acuerdo, convenio y todos los demás, y súper legislado, súper diagnosticado por demás, pero realmente el análisis per se de las normativas como tal, eso a veces adolece a que grupos, y entonces hago la parte, los importadores escasamente tú lo escuchas analizando esta parte. Aquí en ese esquema se vive un individualismo extremo. Entonces, unos cuantos de los inquietos que somos aquí, que escribimos y que hablamos, pues de verdad vemos que sí se puede. Y además, en las aulas, pues igual uno hace mucho más hincapié para que los estudiantes puedan también ser parte multiplicadora de esa información y sobre todo que la aplicación, y nosotros sabemos que el conocimiento vale identificar y sobre todo de forma actualizada. En claro, fin, pero volviendo al tema así de lleno, al transporte internacional, nosotros vemos entre unos y otros aspectos, de verdad, mi querida Adabela Costa, que República Dominicana ha tenido una capacidad para poder recibir esos medios de transporte de todo tipo.
Así es. Decimos en la parte aérea todo tipo de medio de transporte, en la parte marítima la capacidad inclusive de calar los puertos para que ellos tengan la capacidad de atracar esos medios de transporte de esa capacidad que se Más recibe grande. dentro de uno y otro ámbito. Y en la parte terrestre fronteriza, por supuesto, esa posibilidad a través de los puntos fronterizos que estamos definidos. Entre esos aspectos, ¿cuál es la tendencia según tus conocimientos que nosotros tenemos por los aspectos de seguridad, de ampliar esa capacidad que tenemos de insertar esa educación en el transporte nacional, doméstico y poder tener esa viabilidad para conectar con ese transporte internacional? ¿Cómo nosotros pudiéramos dar algunos tips que quede ahí en esta grabación para que situemos a aquellos que pudieran apuntalar a soluciones en el ámbito de ese transporte internacional que conecta con el transporte local, digamos, esos cabezotes que manejan a cualquier hora del día con esos contenedores, que no tienen que ver que un vehículo pequeño vaya al lado, eso no tiene que ver, eso, ¿cómo nosotros pudiéramos dejar? Igual Charín, igual Zoila, si quieren escribir o hablar, levantar la mano, podemos nosotros dejar ese aporte a este país para ver qué soluciones damos en ese ámbito. Aquí bueno, aquí en República Dominicana, lo primero es que tenemos en cuanto voy a comenzar primero con lo que es a lo interno, el transporte terrestre nacional. Lo primero es que aquí tenemos solamente, por ejemplo, los transportistas que mueven contenedores hacia los almacenes tienen unas tarifas, esas tienen sus tarifas. Pero luego el transporte internacional, nacional, perdón, aquí no tenemos, como tú decías, tarifas, no tenemos. Por eso tú encuentras diferentes tarifas en cuanto a servicio. Obviamente, mientras más grande la empresa, pues te cobran de repente un poquito más caro, o sea, varía. No tenemos una línea, por ejemplo, para transportar los camiones. Aquí los camiones, los carros, la bicicleta, el motor, andamos todo el mundo por el mismo lado. O sea, deberíamos tener reglas, deberían existir reglas para esos transportistas. Si bien es cierto que nuestras calles, ¿verdad? Nuestras avenidas no son tan amplias en todas las áreas, pero sí, por donde transitan ellos, sí podrían tener un alineamiento. Por eso en la autopista tú ves que los camiones cogen a la derecha, a la izquierda, en el centro y te rebasan de una manera muy imprudente. Deberían tener esas reglas también para que haya un control en ese sentido de viabilidad y de seguridad también. Y de seguridad, porque muchas veces vemos un camión volcado en una autopista y de repente te crea un tapón increíble. O sea, tener leyes, o sea, de repente aplicarlas. Porque aquí, cuando teníamos el corredor, ¿verdad? Con las guaguas estas, pues se creó un corredor solamente para esos autobuses y no se respetó por 2 o 3 días y de repente volvió y se quitó. O sea, es aplicar las leyes de transporte. ¿Para qué? Para estar un poquito más organizado aquí a nivel nacional. En cuanto a lo que es las tarifas que tú decías, por ejemplo, a nivel local, que las empresas se asocien, estas empresas transportistas se asocien y unifiquen tarifas. Así como vamos al área de turismo, por ejemplo, tan sencillo como eso, los taxis en Bávaro, señores, es increíble. Aquí esos taxistas hacen lo que ellos entienden. O sea, los Uber no pueden llegar. Tú supiste hace un tiempo el desorden que tenían ellos allá en Bávaro. O sea, debemos tener un orden, porque si bien es cierto, el turismo aquí ha crecido y realmente nos estamos preparando para recibir mucho más cruceros, para recibir más turistas, y todavía no podemos controlar el transporte local. O sea, en cuanto a términos de turistas, eso nos deja muy mal parado a nivel internacional. Yo creo que debemos aplicar las leyes realmente. Esa sería la número 1 para poder nosotros poder
gestionar eficientemente lo que es ese proceso a nivel Eso, nacional. eso es así. De hecho, escribí que la ley 6317 está definida, es una ley bien amplia, pero igual soy la escribe, es un tema más de educación y concientización porque las leyes están, pero no se cumplen. Tan sencillo como ver que la vía para la bicicleta no se respeta. Sí, pero eso, como yo le comento, que eso es el mismo disco de todas las emisoras. Leyes hay, pero no se respetan. Y sin embargo, las instituciones están ahí y se supone que juegan un rol. Y simple, los amigos relacionados que estén y que puedan escuchar informaciones como estas de la que escribes, la que tú refieres, Adabel, la que escribes hoy, la del cual yo comparto. Simplemente hacer pilotos con pequeñas calles en el cual se pongan las reglas y eso va causando un ruido para que la gente respete. Mire, no se puede, esto es lo que hay. ¿Por qué? ¿De qué nos vale a nosotros que el Estado gaste tanto dinero en que la gente vaya a otros países donde las reglas se cumplen y de verdad puedan vivir de una manera disciplinada y no en este desorden que es terrible, Claro. terrible en todo aspecto? Bueno, claro, hay un interés y lo voy a comentar por aquí, hay un interés marcado del consumo del combustible. A nadie le interesa que el camión a las 7 de la mañana, a las 7:30, esté en la Kennedy con Lincoln o en la Kennedy con Por favor. Churchill. Por favor, señores, seamos conscientes. Increíble. Increíble el tapón que se hace en la Kennedy en dirección norte. Es increíble a las 5 de la tarde. O sea, tú no puedes manejar. Imagínate los contenedores de Caucedo que van para el Cibao en ese tráfico, ¿cuánto gastarán? O sea, ya por ahí podemos cargarle muchísimo, un por ciento bastante elevado de combustible. O sea, al costo del producto le vamos a cargar más, porque obviamente se va a gastar más. O sea, es increíble. Entonces, igual pueden hacer todos los mega elevados, los megatúneles, las megas modificaciones, pero si no hay una disciplina de poder manejar esto. Y otro elemento más que lo voy a decir por aquí. Realmente aquí todos somos iguales. Y ese asunto de seguridad de X o Y persona, pues igual deben también hacer. Da pena que cuando tú vas en una calle, viene la ambulancia y la gente no la escucha y no permite pasar porque todavía hemos vuelto para atrás. O sea, Aunque te voy a nosotros decir, tenemos que urgente resolver esto y de verdad, si quieren, señores, vamos, entréguenle eso a las universidades, hagan un piloto. Que una universidad le organice una avenida, otra universidad le organice otro, y pongámonos a esos jóvenes a dar ideas que son brillantes. y que Entonces, creen y campaña de entonces, concientización. miren, le voy a decir, con los jóvenes podemos crear campañas publicitarias a través del marketing digital. Le asignamos una avenida por universidad. De manera gratuita, lo hacemos voluntario, Adabel. Y de igual, Claro. y de igual manera, señores, tenemos que buscar una forma de cómo manejar, porque si ponen a X, a Y, a Z, no importa. Vamos a ver si en la parte académica haciendo un equipo que tenga, por supuesto, cerebro, materia gris, que involucre un grupo de jóvenes, pues le buscamos una solución al tránsito que afecta en su momento al tránsito internacional, a este transporte internacional, tema que estamos tratando hoy. ¿Por qué? Si usted viene con un contenedor de cacao, de saco de cacao en saco de yute, o viene con mango, o viene con lo que usted venga y va a exportar porque haya un desvío o un tapón, ese contenedor no puede llegar al puerto o al aeropuerto para irse en tiempo real. Entonces, no estamos viendo el costo que se da en función de esa causa y efecto que da
la realidad que tenemos en el transporte nacional. ¿Tú sabes por qué pasa eso, Niurka? Porque nada más le va a afectar a ese comerciante que en ese momento le sucedió de que no llegó a tiempo y él no tiene a quién quejarse. O sea, no tiene a quién quejarse porque tuvo ese retraso. O sea, es la unión que debe haber. Debe haber una unión donde ellos puedan reclamar en ese sentido también lo que es en el mismo tránsito, ¿viste? Porque es que lo que le afecta a mi empresa lo sé yo. Lo que te afecta a ti como empresa lo sabes tú, pero ¿a quién nos vamos a quejar? No nos unimos. Ahora, bueno, me alegra mucho que ahora están los clústeres, que me ha agradado bastante ver cómo muchos clientes que tengo se han unido en hacer sus compras, en hacer sus negocios, en aplicar precios. O sea, ¿por qué? Porque en la unión se hace la fuerza, realmente. Ellos Claro. están, el grupo de importadores se han unido para hacer compras grandes, o sea, mucho más grandes de las que ellos pueden importar. O sea, y en ese volumen, pues obviamente el precio es más reducido. Pero estos clústeres, asimismo, las empresas deberían unirse y tratar de que se mejore el transporte, porque ese es beneficioso para todos, no solamente para, para un grupo, ¿no? Sino para todos en el sentido general. O sea, porque van a llegar a tiempo, los tapones que estamos aquí cada día más son increíbles, o sea, es increíble cómo ese puente para trasladarse hacia el este de acá, realmente es muy difícil en horas pico, como decimos. Ya a las 6:30 de la mañana el tránsito es bien pesado desde el este hacia el norte, o sea, es sumamente lento, realmente. Entonces, es importante que se sigan dándole el seguimiento y eficientizando, como tú dices, las universidades, yo entiendo que encantada lo haríamos, ¿verdad? De poder colaborar en ese sentido, porque si bien es cierto, comenzó un plan piloto, tú supiste, acá en NACO, pero se ha quedado como ahí, realmente se ha quedado en esa parte ahí, que cambiaron algunas calles y demás, pero no ha seguido ese avance que deberíamos, esa continuidad en ese sentido, a esas vías que pudieran ser de desahogo para este tránsito tan caótico que tenemos a nivel nacional y que repercute en las exportaciones o en las importaciones también, cuando ya llegamos al mercado aquí local. Yo entiendo que sí, que las universidades como entidades académicas que forman personas con una capacidad que hoy día, combinado con la tecnología y esa alternativa de determinar y darle la importancia que tienen estos jóvenes, sobre todo que ellos estarán dispuestos dentro de una dinámica que pudiera manejar, ok, miren, esto tenemos, eso se hace un pequeño plan y lo organizan y simple. Creo que sí, pudiéramos entender que ojalá que de este conversatorio surja esas iniciativas y que entre uno y otros, los que toman decisiones, puedan visualizar que dentro de esa posibilidad para los días por venir puedan manejar esa posibilidad en función de incluir a aquellos que puedan aportar esa alternativa de solución, porque no podemos seguir igual, de verdad que no. Así es que, Adabel, unas palabras al cierre. Realmente no quería irme, ¿verdad? Que desde un principio quería comentarle y realmente lamento, ¿verdad? De decirlo ahora, lo que son los 5 modos de transporte. O sea, porque si bien es cierto, hay autores que clasifican el transporte, los modos de transporte en aéreo, marítimo y terrestre. Realmente, esos son los principales que conocemos. Hay autores que se volcan, ¿verdad?, por esa línea, pero hay otros que lo clasifican en 5, que son aéreo, marítimo, terrestre, ductos y ferroviario. O sea, 5. Yo realmente soy de las que me voy por los 5 modos de transporte, Claro. porque para mí, realmente yo no puedo decir, comparar lo que es el transporte ferroviario con un transporte terrestre como tal. O sea, muchos los que lo clasifican como principales, el terrestre,
e incluyen ahí el ferroviario en el terrestre. Pero yo soy de la que realmente me gusta yo separarlo, porque tú mueves, tiene su característica muy propia. O sea, pues para cerrar esta parte, ese punto tenemos 5 modos de transporte, según varios autores, y entre ellos me incluyo yo, ¿verdad? De que soy de esa área, de que aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y ductos. Y obviamente hemos mencionado el terrestre, sabemos ya cuáles son los modos las vías, los medios que utilizamos para movilizarlo, que son todo lo que podamos transportar vía terrestre, como son los carros, camionetas, camiones, etcétera. Y vía marítimo, obviamente los buques, los yates, todo lo que podamos movilizar por vía marítima o por vía lacustre. El aéreo, obviamente, todo aquello que pueda movilizarse vía aérea, como indica su nombre, como son los aviones, los, los helicópteros, todo lo que pueda transportar vía aérea. Y dentro de ello incluyo los drones. Esa es una nueva modalidad que tenemos, que gracias a Dios ya no tenemos, por ejemplo, yo le decía a mis estudiantes, los drones, señores, ¿cómo hacíamos esas vistas, verdad? Esas vistas panorámicas aéreas. Anteriormente era a través de con un avión, un helicóptero y un camarógrafo allá arriba. O sea, el riesgo que tenía eso era increíble. Ya no, ya con los drones, pues una manera muy eficiente y eficaz realmente de poder tener esa captura, ¿verdad? Y transportar inclusive productos vía el mismo. Entonces, de hecho, Adabel, déjame hacer una puntualización ahí antes que tú pases al siguiente medio de transporte. En el tema de los drones, ahora tienen ellos que definir las rutas donde van a ubicarse para que no choquen con el helicóptero o con cualquier avioneta. Porque tienen que pedir permiso. Sí. A través del IDAD y del Departamento Aeroportuario. Entonces, claro. es notorio que cuando uno ve esas fotos tomadas tan bellas desde arriba, pues espectaculares que se ven y que hemos avanzado, pero es importante la parte de las líneas aéreas a través del IDAD, la parte de los helicópteros y de la misma, los drones, ellos también tienen que ver con la autorización que dan en las rutas definidas. Y la parte marítima, que ya los barcos, sabemos que los operadores de puertos llevan una planificación para identificar dónde están los barcos para evitar esos choques y esa debilidad que se pueda dar en el alta mar. No, definitivamente, y aquí tenemos la autoridad portuaria que controla, ¿verdad?, lo que son la vía marítima. Y obviamente, para que no haya esos choques, cada buque, cada línea debe suministrarle a los puertos cuando va a atracar en ese puerto, o sea, con tiempo, no es que voy llegando, no, es que con tiempo deben de enviar esa información para que primero ellos puedan tener un espacio y no nos pase, ¿verdad? Como ha pasado en años anteriores, como con esto de la pandemia, como pasado en China, que podemos, me imagino, muchos de ustedes ver cómo estaban esos buques estacionados a distancia, esperando que el puerto le habilite el espacio y duraban ahí hasta más de 15 días, 20 días esperando un espacio para yo poder atracar en ese puerto. O sea, todo es una logística, Niorga. O sea, todo está muy organizado. Por eso las líneas aéreas tienen que con tiempo suministrar esa información a los puertos para que se preparen para poder recibirlo a tiempo y no perder tiempo esperando porque no lo envían esa información cuando debían enviarla. O sea, es importante tomar en cuenta eso. Además, que en eso hay que conocer que esos medios de transporte son rentados por hora y cobran caro. Entonces, el movimiento de la mercancía hay que hacerlo en tiempo real. Si tú tienes un contenedor de 300 contenedores, tú sabes muy bien que la grúa tiene que estar ahí, el movimiento de la mula y todo eso para poder manejarlo con esa logística, esa coordinación exhaustiva con un equipo equilibrado. Eso no es que el equipo, que el hombre que falló, no, es una gente que tiene
un equilibrio, y ese es un término que me gusta mucho utilizarlo. El equilibrio que debe tener la persona que maneja logística es un asunto que debe hacerse una introspección para analizar y revisarse, porque eso no es Claro, que me enganché la grúa, el contenedor falló, que no se cayó. No, 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 es que es un compromiso y una responsabilidad para usted no fallar. claro, claro. Bueno, pues continuando con lo que son los modos de transporte, me faltaba lo que era el ferroviario, obviamente, lo que se transporta vía de ferrocarril. Aquí tenemos, obviamente, en el Central Romana, que utilizan, ¿verdad?, esos trencitos para mover la caña, pues tenemos por lo menos eso, para movilizar y transportar esto. Aquí realmente no se usa tanto, solamente en los ingenios, pero a nivel internacional se utiliza bastante. En Europa, en Estados Unidos, tienen trenes que son de carga puramente. O sea que ese es otra, por eso es que me gusta separarlo de lo que es el transporte terrestre per se. Bien, y tenemos lo que son ductos, es el modo ducto, que obviamente tenemos ahí lo que son productos, ¿verdad? Como los líquidos que se transportan, como el agua, los gases, o sea, son productos que se movilizan, se mueven por ductos como tal, como ellos están definidos. El gas natural que se Sí, usa. sí, exactamente. Bien, Así pues con es. esto, ¿verdad? Quiero dejarle, ¿verdad?, un cierre de que eh, es importante que darle, eh, es importante prestar atención al modo de transporte que vamos a utilizar al momento de tomar la decisión de importar o exportar una mercancía, porque cada modo de transporte tiene sus características, su importancia y su costo. Así como decimos, vemos el transporte aéreo sumamente eficiente, rápido, seguro, pero también es costoso. Obviamente yo los recomiendo bastante. Hay productos que son especiales para mover con este modo de transporte, pero también tenemos lo que es el modo marítimo, que es sumamente importante porque a nivel mundial, el 80% de las cargas que se mueven a nivel mundial es vía marítima por el costo de la mercancía, porque queremos vender barato, o sea, tener un costo bajito para poder vender a un precio justo al cliente, pues obviamente tenemos que planificarnos porque vía marítima toma su tiempo, dependiendo del punto de origen y el destino, pues obviamente tiene un tiempo de tránsito que tenemos que contarlo dentro de esa planificación que tenemos. Y obviamente, a la hora de nosotros decidir por ese modo de transporte para importar, tenemos que pensar también lo que es el costo del mismo, cómo este va a repercutir y la necesidad que tenga la empresa en ese momento. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, de qué necesidad tenga la empresa, obviamente no podemos decir, bueno, déjame planificarme, pero la empresa tiene la producción detenida porque hay una pieza que falta. Entonces ya ahí yo no puedo pedir una pieza vía marítima, tengo que saber que es urgente y lo debo gestionar vía aérea. O sea, debemos tomar en cuenta esos dos aspectos, la necesidad que tiene la empresa en ese momento y obviamente el costo que puede repercutir de ese modo de transporte en mi producto. Con esto, ¿verdad? Finalizo. Si tienen alguna pregunta, pues estoy a la orden. Sí, igual, bueno, Charina, soy la que nos acompaña si tienen alguna inquietud sobre esto, pero como bien refiere a Dabel Acosta, los medios de transporte, todo esto son utilizados a nivel internacional y de cara a esta demanda que tiene el importador o el exportador, aquel que compra o vende mercancía, sabemos que dependiendo de su necesidad, pues igual puede ser que sea un pallet, pero que vaya una mercancía consolidada y entonces ahí va a determinarse si viene también aérea o marítima y así en diferentes aspectos. Bueno, bueno, aquí hay un comentario de Zoila. Nada hasta el momento, solo decir excelente conversatorio, gracias y buenas noches. Y ya, Dabel, bueno, por demás, estos temas tú sabes que me apasionan, nos apasionan y que Claro. realmente agradecida de tu participación, sobre todo porque nosotros podemos dar de ese conocimiento que recibimos y que esta información quede para que otros puedan identificar, entender que en República Dominicana hay
personas y condiciones para usted realizar negocios internacionales dentro de ese comercio internacional para que pueda transportar vía la que prefiera en función de sus medios de transporte, de ese transporte internacional que hemos tratado hoy a través de este conversatorio. ¿Algunas palabritas ya finalmente, Adabel? Bueno, realmente me siento de verdad muy agradecida, ¿verdad? De poder compartir aquí contigo, con Zoila y la otra joven y los que estén ahí, ¿verdad? Realmente que tengan muy en cuenta de que no solamente se puede importar, también se puede exportar. Aquí tenemos muchos productos por qué exportar y donde hay un gran negocio en ese sentido. O sea que veamos el transporte a nivel internacional, de que prestemos atención, como les dije, al costo de los mismos, la necesidad de la empresa, pero también de aquí en nuestro país, incentivar más lo que son las exportaciones. Tenemos mucho por hacer. Hay muchos países con los cuales tenemos acuerdos internacionales que podemos nosotros ahí aprovechar y comercializar también. Excelente, dice aquí, bueno, Charina Rivera, excelente conversatorio, gracias por exponer su conocimiento. Bueno, por demás, ¿qué más decirle? Nosotros estamos de la mano y apuntalamos a que República Dominicana pueda posicionarse dentro de los niveles de esas mercancías que exporta de manera con producto terminado, pero también esa transformación que te da con ese valor agregado. Y Claro. entonces ahí vamos, dentro de ese transporte internacional, cómo pudiéramos conectar de manera aproximada a las islas y no tener que dar una ruta o una vuelta hacia otros países para poder llegar. Así es que hay que darle seguimiento a todos estos cambios que se da. Me da mucho gusto. En esta semana estuve en Jaina y créanme que el movimiento entre los cabezotes, las grúas, la cantidad de mercancía que llega por ahí y por los demás puertos del país es un punto a favor del que nos lleva a nosotros darle seguimiento a todos estos temas que son relevantes y aquel que conoce de estos temas de negocios internacionales, logística y comercio internacional, pues apuntalamos a que realmente sea el tema de servicio que cada vez se demande en función de esa alternativa laboral y por supuesto el aporte que le damos a nuestra sociedad dominicana. Un verdadero placer, feliz noche y buen descanso. Muchas gracias, felicidades, bye bye.